Súper bien. Va, pues no, nada más agradecerles mucho la invitación y que se sigan generando este tipo de temas que, pues lo que, la finalidad que se tiene con estos temas, antes ahorita de compartirles la pantalla para decírselos, es justamente que podamos agregar estos conocimientos nuevos, pueden llamarle técnica, un tip, algo que se puedan llevar realmente para mejorar la consulta que ya hacemos con los pacientes. Creo que con eso ya todos aquí ganamos. Llevar algo y decirle al paciente, mira, podemos hacer esto, o que internamente decimos, ya sé cómo hacerle con el siguiente paciente. Si eso lo podemos aplicar, ya estamos del otro lado. Entonces, voy a compartir mi pantalla, nada más si me informan Perfecto. cuando ya se pueda Sí, visualizar la doctor. pantalla. Excelente, súper bien. Pues bueno, la elevación del seno maxilar como procedimiento quirúrgico, tenemos nosotros muy en cuenta que este procedimiento lo usamos para poder mejorar las condiciones en la colocación de implantes. Eh, Siempre véanlo de esa manera. O sea, ¿por qué estoy haciendo una elevación de seno? Porque necesito mejorar las condiciones anatómicas, desde luego, mejorar esas condiciones para poder hacer la colocación del implante y la futura rehabilitación. Desde luego, esto también evitando dañar estructuras anatómicas importantes, como lo es en este caso, pues la membrana del seno maxilar y por ende la parte de la respiración del paciente y pues problemas mayores que se le pueden causar si hacemos un daño a estas estructuras anatómicas. Entonces, eso es lo que ha rodeado siempre a la elevación de seno. Siempre ha rodeado la protección a la membrana, siempre la ha rodeado el cómo hacer para que puedas colocar los implantes, para que se pueda manipular bien todos esos sitios y tener una buena predictibilidad al momento de la colocación. Entonces, dentro de todas esas preguntas, existe, bueno, un dato que a mí se me ha hecho muy interesante, que justamente fue publicado en el 2012 por el doctor Stern, quien hace una revisión de las técnicas quirúrgicas, hace una revisión de los protocolos, más que nada. Por eso me agrada mucho esta publicación, porque lo que revisa el doctor Stern son justamente los protocolos y cómo se manejan estos protocolos para poder hacer la elevación de seno y cómo se describen esos procedimientos. Y durante la publicación del doctor, lo que nos muestra son 5 puntos muy importantes a tomar en cuenta, que esos son los que vamos a estar revisando durante esta charla, ¿eh? Estos puntos importantes que nos dice el doctor Stern son para tener una técnica adecuada, para poder decidir la técnica que se va a realizar, para poder tener una buena predictibilidad, para poder tener una cirugía segura. Cuando decimos una cirugía segura es con los menores accidentes posibles. Tomen en cuenta que los accidentes, o el accidente más común, pues, de la elevación de seno, que es la perforación de la membrana de Schneider, estos accidentes siempre van a estar latentes, siempre van a estar latentes. Y bueno, este dicho común, ¿no? En la odontología que dicen que el que no tiene accidentes es el que no trabaja. Entonces yo les diría, el que no ha perforado una membrana de un seno es porque no ha hecho los suficientes elevaciones de seno. Que en algún momento vas a perforar una membrana, pero hay que estar preparados también para ese tipo de condiciones. Sin embargo, si hacemos este tipo de procedimientos, si hacemos este tipo de protocolos, vamos a minimizar el riesgo de tener un accidente. ¿Va? Esa es una de las grandes finalidades de poder hacer todo esto. Entonces, tenemos
que el doctor Stern revisó perfectamente la importancia del diagnóstico anatómico, saber dónde está el seno, cómo está configurado, cuáles son las estructuras que podrían o no estar dentro del seno, cómo está configurada la membrana, en dónde vamos a hacer el abordaje, todo esto. ¿Qué recursos son los que tenemos? Dentro de los recursos mencionados en esta publicación y en la vida, podemos decirlo así, están los recursos digitales, visuales y clínicos. Atención aquí, no permitamos que un recurso se sobreponga al otro. Déjenme ser más claro. Le pedimos a un paciente una tomografía, un cone beam. Entonces nos llega el cone beam y decimos, ah, perfecto, yo ahí puedo ver todo, yo lo veo todo ahí, planeo la cirugía, ya sé cómo entrar, etcétera, etcétera, todo padrísimo, ¿no? Pero nunca vemos clínicamente al paciente. Y entonces observamos después que el paciente tiene una serie de frenillos insertados de manera aberrante, que tiene una baja cantidad de encía queratinizada, que probablemente tiene una mucosa demasiado delgada, que el sitio en donde vamos a estar trabajando ha estado colapsado y no hay una suficiente robustez del tejido y es un tejido muy delgado. O sea, ignoramos eso. Tal vez el paciente tiene una limitación a la apertura, la parte de la mucosa de revestimiento de los carrillos está ulcerada, o sea, varias cosas que al momento de que nosotros planeamos una cirugía solamente con la tomografía, llegamos y nos damos con un tope en la pared. Y decimos, ay caray, esto va a estar un poco más difícil. Ay caray, esos frenillos no me están dejando cerrar muy bien el tejido. Ay, donde creí que iba a ser la incisión no va a poder ser, porque tengo un tejido muy fibroso. Ay, yo creí que iba a poder desplazar más tejido, pero ni siquiera tengo encía queratinizada. Doctores, de favor, no permitamos que un recurso se sobreponga al otro. Son complementarios, ¿sale? Son complementarios. Si tenemos un recurso digital como el escaneo del paciente, el escaneo muchas veces no nos va a dar la percepción de la calidad del tejido blando me refiero, ¿eh? Si tenemos un escaneo, tenemos la tomografía y tenemos la visión clínica del paciente, bueno, qué mejor, ¿no? Y hay complemento perfecto. Tenemos fotografías, tenemos tomografía y tenemos la consulta física del paciente. Este tipo de recursos hacen que nuestra planeación quirúrgica previa a la cita quirúrgica del paciente nos dé mucho más certeza. Y esto reduce, atención aquí, reduce los tiempos quirúrgicos. Y recuerden, a menor tiempo quirúrgico, menor grado de inflamación. Eso es buenísimo. El grado de inflamación es directamente proporcional, no exclusivo, pero directamente proporcional al tiempo quirúrgico, al tiempo que el colgajo está expuesto. Entonces, si nosotros tenemos todos estos recursos para hacer una planeación quirúrgica, imagínense, y tu cirugía dura 40 minutos, 45 minutos, una hora. Perfecto. Y no estás 2 horas y media averiguando cómo entrar al seno maxilar. ¿Va? La planeación prostodóntica, porque ¿en dónde vamos a colocar el implante? En donde el prostodoncista o la rehabilitación o la prótesis nos lo indica. Entonces vamos a saber también cómo va a ser nuestra técnica, en dónde voy a hacer mi ventana lateral, qué herramientas voy a usar para hacer esa ventana lateral. A mí me gusta mucho simplificar la parte de la elevación de seno. Entonces, una recomendación que les doy, que es la recomendación que les voy a dar aquí, es qué tipo de herramientas usar para que te sea mucho más fácil un abordaje que a veces da un poco de miedo cuando son tus primeras
tus primeros abordajes quirúrgicos de esta manera, que es pues la ventana lateral, ¿no? ¿Cómo hacerla más sencilla? ¿Cómo quitarte un poco ese miedo a los accidentes? Y por último, pero no quiere decir que es el que menos valga, esto no está en orden jerárquico, los biomateriales que tienes disponibles a usar. ¿Qué tamaño de partícula vas a usar? ¿Qué tipo de injerto vas a usar? ¿Por qué vas a usar ese injerto o esa mezcla de injertos? Vaya, esos son los puntos decisivos que se tienen, ¿no? Vamos empezando con uno muy importante, el diagnóstico sinusal o este diagnóstico anatómico que nos menciona en la publicación. Pues bien, ¿cómo vas a hacer un diagnóstico? Les digo, tenemos muchas herramientas, pero una herramienta ideal para poder hacer un diagnóstico de anatomía del seno maxilar es la tomografía. Ahora, nosotros pedimos una tomografía y les quiero presentar a este paciente. Este paciente que, bueno, cuando se le pide la tomografía porque el paciente dice, oye, me gustaría saber si la condición actual que tengo me permite que pongas implantes porque tengo algunos espacios. eh, ya varios doctores me han dicho que tengo algunas piezas que probablemente se van a perder, etcétera. Quiero saber si se puede poner implantes. Pues bueno, te puedo dar una opinión anatómica y vamos viendo qué sucede. Y ahora sí que lo que sucede es lo siguiente, no siempre los hallazgos anatómicos, hallazgos como esta reacción o esta eh, radioopacidad que se ve en el seno maxilar izquierdo, en donde uno dice, bueno, seguramente voy a necesitar la interconsulta con un otorrino. ¿Cómo se ven permeables el meato y cómo se ve permeable esa vía aérea? Y entonces dices, bueno, empezamos a ver que el paciente podría estar sano. Bueno, esa reacción de la membrana hay que averiguar perfectamente por qué. Porque comparado con el seno derecho lo vemos muy neumatizado, algo agrandado. Y pues bueno, empezamos a preguntarnos de qué manera vamos a poder hacer la colocación de implantes. Supongamos que este diente es el que se va a extraer y entonces decimos, bueno, ¿me va a tener alguna involucración aquí? Aquí voy a tener algún tipo de involucración. ¿Cómo voy a hacer esa colocación de los implantes? Y empieza toda una serie de situaciones para poder hacer este diagnóstico anatómico. Entonces observen esos hallazgos que se tienen. Y me gustaría que aquí tomaran nota durante este apartado del diagnóstico porque vamos a hacer un pequeño checklist en donde si tú lo haces de rutina, ya después te lo vas a aprender, pero que lo tengas tu libretita para poder estar anotando los datos que encuentras en la tomografía. Porque ese tipo de hallazgos, pues no nada más son ahí. Otro tipo de hallazgos que podemos tener es este otro paciente. Tal vez no está ocupado el seno. No tenemos una reacción muy grande de la membrana. Pero ¿qué pasa cuando el paciente dice, doctor, esta corona que tengo aquí, quiero ver si me pueden poner un implante? Y si nada más lo ves clínico, que les digo que no hay que sobreponer uno sobre otro, lo ves nada más clínico y tú dices, sin problema, porque pues ahí está el espacio, ya hay una molar, ya podemos ver perfectamente cómo está la situación y entonces te animas y le dices, sin problema se puede. Cuando no te diste cuenta la presencia de esta estructura, es más, no lo voy a poner así, la voy a señalar aquí perfectamente. Esta pequeña estructura y que está exactamente en el sitio donde tu prótesis te dice que va a ir un implante, ¿verdad? Esa estructura, el famoso septum. Este septum
que en algunas ocasiones nos puede dividir el seno maxilar en dos. A veces no está del todo completo, puede estar un poco incompleto, puede ser una simple protuberancia que ni siquiera te va a causar problemas, o a veces tienes como dos cavidades, prácticamente. Y eso sí te va a dificultar un tanto el que tú decidas hacer o no elevación de seno, porque está en el camino de tu implante. Y ahora, esta es una visión de dos dimensiones, ¿eh? Cuando queremos buscar el septum, lo vamos a hacer en, de preferencia, tres dimensiones. Observen cómo podemos observar el septum aquí, aquí. Y las tres dimensiones nos van a decir si está llegando de lado a lado o posiblemente tienes un septum, lo vamos a dibujar de manera o algo ilustrativo. Puedes tener un septum que tal vez en tu panorámica sí se ve, pero solo llega a estar en este sitio, la parte más posterior. La parte más anterior no hay nada, no está ese septum tan presente. Entonces sabes que se desplaza hacia la parte posterior, aunque en lo panorámico sí lo ves. Entonces, hagan en conjunto la imagen de dos dimensiones con la imagen de tres dimensiones para que puedan observar perfecto si el septum está completo, está incompleto y de qué lado está. ¿Vale? Y después vas a analizar la zona específica donde vas a colocar el implante. Y aquí es donde viene la parte del checklist. Ya hicimos el primer punto del checklist. ¿Hay septum o no hay septum? ¿El seno está ocupado o no está ocupado? Entonces empiezas a palomear. Empiezas a decir, ok, no hay septum, perfecto. ¿Está desocupado el seno? Check. ¿Está ocupado? Anotas. Interconsulta con otorrino. Necesitamos saber qué es lo que tiene, porque tú le vas a reflejar al paciente el estado de salud actual. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Me gusta abordar este tipo de temas porque en lo personal reivindica mucho la labor que como cirujano dentista tenemos en la sociedad y dentro de los profesionales de la salud. Porque cuando nosotros hacemos un diagnóstico, cuando hablo en plural y digo nosotros y así, muchas veces me voy a referir al gremio odontológico completo, ¿eh? Nosotros hacemos un diagnóstico y lo que estamos realmente haciendo es describir detalladamente el estado de salud actual del paciente. Por lo tanto, cuando tú a un paciente le dices, ay, spoiler, spoiler, cuando a un paciente le dices, mira, tienes una estructura anatómica ahí que probablemente nos va a estorbar. O le dices al paciente, tienes uno de tus senos maxilares ocupado. Los motivos pueden ser muchos, puede ir desde una reacción inflamatoria a una lesión periapical, a un quiste de retención mucosa o a un desarrollo de una sinusitis que probablemente ahorita no te está dando sintomatología, pero ya lo estamos viendo. Por lo tanto, señor paciente, necesito que vayas con el otorrino, puede incluso que recomiendes uno, vayas con el otorrino, le muestres estas imágenes o yo te voy a dar el acceso a las imágenes o simplemente nos ponemos en comunicación con el otorrino para yo mostrarle las imágenes y describirle qué es lo que veo para poder tener un buen tratamiento y al momento de que tratan eso del seno, ya puedes regresar conmigo a la colocación de implantes.
Esto es lo que me refiero a que reivindica mucho la labor del odontólogo dentro de los profesionales de la salud. Porque entonces el paciente dice, este doctor realmente está poniendo por delante mi estado actual de salud a lo que va a hacer él, al mal llamado, no me gusta llamarlo así, a los trabajos que va a hacer. Entonces, estamos poniendo por delante la salud al tratamiento per se, porque hacemos hallazgos muchas veces que el paciente no tiene síntomas y que podemos prevenir algo mucho peor. Entonces, recuerden, buscar esto. ¿El seno está ocupado o no está ocupado? Tu check. Septum, presente, no presente, check. Y poder tomar decisiones. Y empiezan otras observaciones. Quiero que observen lo siguiente. De aquí vamos a sacar muchos parámetros para poder tomar la decisión al momento de hacer una elevación de seno. Fíjense que todavía ni siquiera tenemos citado al paciente para la cirugía, ¿sale? Ni siquiera tenemos la cita del paciente para la cirugía y ya vamos a estar observando varias cosas que nos van a facilitar la cirugía. Afortunadamente va a poder utilizar varios colores, ¿sale? El primer parámetro lo voy a poner en color rojo. Voy a poner, ahorita les voy a decir cuál es cuál y para qué nos fijamos en cada uno. Este aquí. Vamos a poner en color violeta. Esta distancia de aquí. Y eso es todo en un corte tomográfico, ¿va? En este corte tomográfico nos fijamos en todo eso. Aquí, acá, otra pregunta que nos hacemos. Y vamos a tener un pequeño resultado. El resultado se los voy a poner con esta línea punteada. ¿Qué es todo eso? Muy sencillo. Color rojo. ¿Cuántos milímetros tengo de anchura en mi proceso? Mi reborde. Color azul. ¿Cuántos milímetros tengo de grosor o de altura, podemos decirlo, en mi reborde residual? Esto vamos a hacer de la cresta alveolar a el piso del seno. El color violeta. ¿Cuántos milímetros necesito elevar la membrana del seno para poder tener una buena longitud de implante? En color amarillo, importantísimo, la arteria sinusal. La arteria sinusal, súper importante. Debes de determinar a qué distancia se encuentra la arteria cuando la encuentras de lo que puede ser el área de tu ventana para saber si estás en un sitio seguro, porque dices, oye, es que tengo la arteria aquí pegadita, híjole, mi ventana tiene que ser muy pequeñita, ¿eh? Y el abordaje no puede medir más de tanto. Pero si en este caso lo tenemos algo lejos, como aquí, pues bueno, podemos tener una ventana, un abordaje un poquito mayor. Eh, entonces, esos puntos nos van a dar una muy buena referencia. Me faltan el color verde. Esa es la distancia que tienes de la cresta en el área vestibular a dónde va a comenzar tu ventana para saber en dónde realmente vas a hacer el acceso. ¿Sale? Y el color blanco está, es una resultante. Es una resultante, ¿sale? Esa resultante es una pregunta que muchos clínicos se hacen. Oye, ¿cuánto pido de injerto?
La pregunta de los 64,000. ¿Cuánto pido de injerto? Y aceptémoslo, doctores. ¿Cuántas veces no le hacemos esta pregunta al representante de la marca del biomaterial que nosotros manejamos? Le hablamos y le decimos, oye, voy a decir el nombre súper genérico, ¿eh? Oye, Pedro, ¿cuánto, cuánto pido de injerto para una elevación de seno? ¿Y qué es lo que te va a decir Pedro? Doctor, no sé, no sé, doctor. Porque es que el representante no sabe cuánto vas a elevar, ¿eh? ¿Qué tan profundo está tu seno? ¿Cuántos implantes vas a colocar? Eso no lo sabe, eso lo sabemos nosotros. Y entonces, ese color blanco es la resultante de cuánto injerto tú vas a necesitar. Y entonces haces un cálculo veloz, haces un cálculo rápido en donde dices, a ver, voy a ver entonces el área del sitio al que voy a regenerar. Y me salió que es un cc o me salió 0,5 centímetros cúbicos. Y dices, ok, perfecto. Entonces voy a buscar la equivalencia. En algunos biomateriales vienen las equivalencias de cuántos gramos son los centímetros cúbicos que necesito. Y entonces ya esto pides la cantidad de biomaterial que vas a necesitar. Espero hayan anotado su checklist. A ver, la anchura, la altura, cuánto necesito elevar, en dónde voy a empezar mi ventana, dónde está mi arteria sinusal y mi resultante es cuánto injerto voy a pedir. Eso agárralo como rutina, para que no se te vayan esos puntos específicos, porque el color azul, déjenme les digo que el color azul nos va a dar un dato muy interesante, del cual ahorita vamos a hablar, ¿eh? O sea, vamos a hablar ahorita de ese dato, pero es un dato muy interesante para poder decirle al paciente cómo va a ser la secuencia de su tratamiento. Espero no los haya perdido, ¿eh? Si ya los perdí, ahorita los recupero, no se preocupen. Vean, hallazgos importantes en procedimientos para elevación de seno. Les decía, en algunas ocasiones, las lesiones periapicales nos pueden dar algún tipo de, eh, pues puede ser un ensanchamiento o algún tipo de reacción inflamatoria directamente sobre la membrana. Está asociado, ¿sale? Es una asociación. Puede que este paciente haya tenido elementos previos, algunas congestiones previas, o ya es un paciente que tiene una membrana demasiado reactiva y simplemente la lesión periapical vino a aumentar esto, ¿eh? Por eso siempre, pues tenemos ese tipo de asociaciones. Entonces, estos hallazgos se le dice al paciente. Y este es un paciente que dice, quiero ver si puedes extraer el diente y el mismo día colocar un implante. Y digo, pues no, no se va a poder, porque dentro de todo lo que vemos, recuerdan que había parámetros como lo es la anchura, pero la anchura de ¿a dónde? Aquí no hay cortical. La altura, ¿cuánta altura tenemos? Y pues no voy a tener ningún parámetro para una retención primaria, una buena estabilidad primaria al momento de colocar el implante. Entonces, todos esos hallazgos se los dicen al paciente. Todos esos hallazgos se los tenemos que incluir en el estado general del paciente. ¿Hecho? Ahora, les voy a mostrar otro hallazgo rapidísimo. Vean, un paciente que ni siquiera es para implantes en el sector posterior, ¿eh? Pero cuando le pido la tomografía, veo esos hallazgos y digo, compadre, ¿cómo respiras del lado izquierdo? O sea, ¿cómo es posible que respires de ese lado? Y luego, el lado derecho, si observamos el lado derecho, me llamó mucho la atención este premolar.
porque decimos, ah, caray, está súper cercano al seno. Vean el tamaño de este seno maxilar, o sea, es gigantesco, llegando prácticamente a área de caninos. O sea, por aquí debería estar el canino. Entonces tenemos un seno maxilar gigante. Del otro lado también, pero así como es gigante, está ocupadísimo. Está bastante ocupado ese seno. Veo el corte del premolar y fíjense cómo inmediatamente empezamos a encontrar. Espero que hayan, con las diapositivas anteriores, hayan despertado esa visión, porque van a decir, oye, sí es cierto, ya se ven algunas estructuras. ¿Se acuerdan que les dije? Busquen la arteria sinusal. La arteria sinusal, búsquenla. Y ni siquiera voy a colocar un implante ahí, pero digo, ya la vi. Vean el grosor también de la cortical. Pregúntense, ¿cuánto mide esto? Va a ser súper importante para lo que les voy a mencionar ahorita. Muy importante. ¿Cuánto mide esa pared? Y vean la cercanía que tiene la raíz palatina con el seno maxilar. Entonces uno le dice al paciente, oye, cuídate mucho ese diente, porque si lo tenemos que extraer, nos vamos a meter en un problemón. Porque así como que digas, se ve una cortical que está dividiendo, pues no se ve tanto, seguramente va a existir algo ahí. O probablemente sí tenemos una raíz dentro del seno maxilar, que está conviviendo ahí porque así se ha desarrollado el paciente, pero es el estado general de salud del paciente. Y vean otro corte del mismo paciente. Se ve una diferencia abismal entre un seno desocupado y un seno completamente ocupado. A este paciente, desde luego que le vamos a decir, ve al otorrino. Esperemos que no sea nada malo, pero ve al otorrino. Y ahora, ya hicimos el diagnóstico del paciente, ya hicimos el diagnóstico el diagnóstico sinusal. Ahora, la colocación del implante. Esta es una pregunta que siempre se hacen muchos clínicos y muchos pacientes. Doc, ¿puedo colocar el implante el mismo día que hice una elevación de seno? Vamos especificando un acceso por ventana lateral. ¿Puedes colocar el implante el mismo día de la ventana lateral? Sí, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. ¿Se acuerdan que les había dicho que existe una medida, la medida azul? ¿Se acuerdan que les había dicho? Es cuánto tienes de la cresta al piso de seno. Entonces, de la cresta al piso de seno, tú tienes que ver cuánto tienes. ¿Por qué? Porque vamos a analizar cómo se compone un implante. Este es un implante TS3 y quiero que vean ciertas características interesantes que nos pueden ayudar a mejorar las condiciones de una elevación de seno. Primero, el diseño del implante, ¿sale? Un diseño, sabemos, cónico, sin embargo, que no termina o su terminación no es en punta, ¿va? Tenemos una terminación hasta cierto punto como domo, que esto va a evitar que nosotros hagamos una perforación involuntaria en la membrana del seno. Segundo, esta es la zona más importante en la que ustedes se tienen que fijar al momento de colocar un implante en una elevación de seno en ventana lateral. La parte cervical. La parte cervical necesita por lo menos, 3 milímetros de anchura del reborde, o bueno, de altura, mejor dicho, de altura del reborde, necesitas por lo menos 3 milímetros para poder tener una inserción que vaya desde los 25 a los 30 newtons. Más de eso, que tú tengas 35, 40 newtons, lo dudo. Si los tienes, extraordinario, ¿no?
pero no vamos a irnos tan exigentes como para pedir 35 o 40 newtons. Tienes 30 newtons que te va a dar una estabilidad primaria adecuada, 25 newtons que te va a dar una estabilidad primaria aceptable, ni siquiera me atrevo a decir buena, aceptable. Para que lo dejes sepultado, le pones su tornillo tapa y que se quede sus mesecitos ahí para que se integre, para que el hueso regenere y para que después puedas rehabilitar. Pero esa condición, sí tómenla de manera religiosa. Oye, es que tengo 2.2. No, no te arriesgues, no te arriesgues. No vas a tener una buena estabilidad y entonces tu implante nada más va a estar bailando adentro del seno maxilar. Tengo 4 milímetros, dale, lo puedes colocar. Decidí no colocarlo, no pasa absolutamente nada. Perfecto, decidiste no colocarlo. Pero si lo pudiste colocar, adelante. No hay ningún inconveniente para poderlo colocar a partir de los 3 milímetros de la cresta ósea, ¿sale? Espero se haya entendido esto. Si no se entendió y alguien dice, ¿sabes qué? Estoy súper perdido, lo vuelvo a repetir, hay mil maneras de explicarlo. ¿Sale? Nada más no estoy viendo yo el chat. Si hay algo interesante en el chat, me pueden interrumpir, ¿eh? No pasa nada. Después, las cuerdas del implante van a tener una estructura bastante abierta, lo suficientemente abierta para poder permitir la integración del hueso nuevo que se va a formar y el viaje de las partículas, esto va a estar lleno de partículas de injerto, que no va a ser hueso del paciente. Esto después se va a formar hueso del paciente y va a poder penetrar perfectamente para tener una buena área de contacto, implante y hueso. ¿Va? Y vean la superficie apical como una superficie apical que no es aguda, que es un tanto roma, va a permitir que al momento de penetrar en el seno maxilar, las partículas no estén siendo muy agresivas y la punta del implante no sea lo más agresivo de que estás ingresando al seno. ¿Vale? Espero que hasta aquí todo bien. ¿Va, va, va? Por eso esta plática era, vámonos de lo complejo a lo más sencillo. Ya les estoy dando los datos de cómo decidir la colocación del implante, el diagnóstico anatómico, que es súper importante, que eso es lo más difícil, eso es lo que nos toma más tiempo. Ahora vámonos a lo sencillito. ¿Con qué lo pongo? Este es un kit que favorece mucho o facilita de una manera muy buena, facilita la apertura de la ventana lateral. Para eso es este kit, para poder facilitarte la apertura de la ventana lateral. ¿Va? Y vamos a ver de qué se compone. Este kit se compone de 3 fresas a manera de domo. ¿Va? 3 fresas. Esta es particular. Ahorita les voy a decir por qué. Porque tiene una pequeña particularidad. Y tenemos 2 fresas que son, yo les digo, el sacabocado. ¿Va? Tiene todo el tipo de corte de un sacabocado. Y vamos a tener 6 topes. Hay que poner atención a los números. Punto 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5 y 3. Y vamos a tener una fresa que es de corte lateral para poder cortar las paredes óseas. Esos números, ¿qué son? Esos números son topes que nos van a determinar el grosor de la cortical de la entrada del seno maxilar. ¿Se acuerdan que les dije? Tomen en cuenta cuánto mide tu cortical. Si tu cortical mide 2 milímetros, si tu cortical mide 1 milímetro o mide 1.7, bueno, yo sé cuál va a ser el viaje que voy a hacer hacia mis fresas. Probablemente
Si mi cortical mide 2.5, probablemente empiezo con la de 1 milímetro y de ahí paso a 1.5, paso a 2 y yo sé que al momento que llego a la 2.5, ¡pum! Ya tengo el seno. Ya voy a estar llegando a seno. No les recomiendo mucho que digan, mide 2.5, listo, empiezo con esta. No, no empiecen con esa. Necesitan tener estabilidad en la fresa. Y la estabilidad te la va a dar cada tope que tú hagas anterior. ¿Va? Oye, aquí ya perdí estos. No, no los he perdido. Todos esos son orificios para algunas fresas adicionales que tú quieras agregar para tener una personalización mayor. Y también preguntan, ¿y esto qué es? Bueno, este lo podemos usar en conjunto con los acabocados, porque presionas ligeramente el hueso, haces una presión hacia el hueso para poder saber si ya estás en contacto con la membrana y a poder empezar a hacer la elevación de seno. Esta fresa, la 7.0 wide, ¿qué tiene de peculiar? Estamos hablando del mismo diámetro que la 7.0, sin embargo, esa wide es si necesitas tener el mismo diámetro, pero vas a hacer cortes laterales. Si quieres ampliar un poquito más tu ventana lateral. ¿Por qué? Porque a veces tus curetas para hacer la elevación del seno no entran. Y ya hiciste un buen acceso. Bueno, entras con esa fresa wide, con el mismo, o con el último, perdón, con el último tope que utilizaste y vas a hacer unos cortes laterales. Vas a hacer pequeños cortes laterales para permitir que las curetas vayan a entrar. ¿Va? ¿Cómo funciona este kit? Quiero que observen cómo está diseñada la fresa. La fresa está diseñada a manera de domo. Es un domo. Los cortes de esta fresa son multihoja. Esto quiere decir que no es un corte tan agresivo. Además, conforme esta fresa va cortando, va acumulando hueso cortical en sus estrías y cuando llega el punto de penetrar a la membrana, no la va a cortar, ¿va? No la va a rasgar. Y ahorita les voy a mostrar unas fotos de cómo queda la membrana una vez que haces el acceso. A estas fresas les vas a agregar los topes. Por eso esta fresa tiene esta zona completamente paralela. Si la vemos desde la parte superior, observen cómo es un domo donde la parte más alta de la fresa no es un pico, ¿sale? Simplemente ahí convergen todas las hojas y de aquí se desplaza el hueso cortical que vas cortando a todas estas estrías de la fresa. Y esto va a generar que se forme una capa, la cual te va a proteger perfectamente la membrana del seno una vez que tú haces el acceso. Le colocas el tope y vean cómo se ve. ¿Va? Ahí no se aprecia tanto como se aprecia aquí. Este es el tope de 3 milímetros. O sea, que de aquí al borde del domo, ¿cuánto voy a tener? 3 milímetros. ¿Sale? No se me confundan. No quiere decir que esto tenga que medir 3 milímetros. No. Esto definitivamente no. Esto es lo que va a medir 3 milímetros. Porque es lo que tú vas a estar cortando. El tope va a evitar que penetres con demasiada fuerza al seno maxilar. El tope se va a recargar en las paredes óseas. Ahorita que hagamos fotos clínicas les voy a mencionar dónde se recarga. Y ahora, de manera ilustrativa, que creo que es una muy buena manera de estar visualizando esto, nosotros hacemos esto al momento de accesar al seno maxilar.
sea, lo que hacemos es simplemente una fuerza en este sentido, mientras hacemos el giro ahora sí que de la fresa, para poder estar penetrando a lo que nosotros ya medimos. ¿Se acuerdan que necesitábamos saber la medida de esto? O sea, ¿cuánto mide este grosor? Ah, perfecto. Si esto medía 3 milímetros, pues por eso voy a colocar el tope que me va a dar aquí los 3 milímetros. Y entonces va a penetrar la fresa. Va a entrar perfectamente la fresa. Una vez entrando la fresa, podemos hacer los cortes laterales o digamos biselar un poquito la ventana. La vamos a biselar con esta fresa. Es la que teníamos por debajo, ¿recuerdan? Que decía side cut wall. Esa fresa tiene la siguiente configuración. Me gusta mucho. Primero aquí, punta Roma. Ahí no hay filo. Aquí no hay filo. Aquí no hay filo. El filo está aquí. Pero el filo tiene una configuración específica para poder hacer ese bisel sin estar haciendo como un chipping o sea, híjole, ¿cómo explicar el chipping? Quienes hayan entrado al webinar pasado de los parámetros de seguridad de cirugía saben lo que es el chipping, pero, o sea, que hagas como viruta del hueso. O sea, que no sea un corte limpio, sino que estés sacando, pues sí, como que estés triturando un poquito el hueso. Esto va a evitar ese chipping. Va a ser un corte limpio del hueso y es exclusivamente para las paredes. Vean cómo esta fresa no va a cortar en esa parte y todo el vástago va a ser el corte completo. Esta fresa, lo que vas a hacer es entrar, empujar ligeramente la membrana, ligeramente, ¿eh? Con este no vas a hacer la elevación. Vas a empujar ligeramente la membrana, una fuerza muy ligera, y después vas a hacer que esto empiece a girar y va a cortar toda la zona de las ventanas. Esto es para poder hacer un bisel, para poder expandir un poquito más, tal vez hacia apical, tal vez hacia crestal o mesiodistal. Es para ajustes pequeños, ¿sale? Si quieres abrir la ventana completa, usas la de 7 milímetros wide, pero quieres hacer un acceso un poquito detallado, pues vas a usar esta fresa. Y una vez que haces ese biselado y tienes ese acceso, se va a ver algo como esto. Fíjense cómo tengo ya el domo perfectamente hecho. Tengo biselada la entrada al seno. Y así se ve la membrana, ¿eh? Esta de aquí es la membrana. La vas a ver grisácea, vas a ver incluso, si los que usen magnificación se van a dar cuenta luego de cuál es la membrana. Porque la membrana va a tener la presencia de los vasos sanguíneos. Y entonces este bisel es el que tú vas a crear con esa última fresa que les mencioné, que no te va a quedar, digamos, rudo el corte. Te va a quedar como un domo, pero tú puedes biselar un poquito todo este alrededor. Y así es como se tiene que ver la membrana. En estos momentos, cuando el paciente respira, tú vas a ver que la membrana se mueve un poquito. Cuando ya la desprendiste, vas a ver que se mueve un poco más. Ahorita estamos así. Está desprendida la membrana. Lo que tienes que hacer ahora es entrar con las curetas de elevación de seno y comenzar un movimiento ligero hacia el piso y empezar a elevar la membrana para después ingresar el injerto y que tengas la membrana elevada, el injerto ingresado, tu ventana sellada.
Y si tuviste esos 3 milímetros, pues ese mismo día puedes hacer la colocación del implante. Al momento de que ya hiciste la elevación del seno, necesitas hacer ese sellado de la ventana. Puedes colocar, y es muy recomendable, colocar una membrana de colágeno justo en la entrada del seno para dar estabilidad, para dar mayor predictibilidad y evitar que el tejido conectivo entre, porque va a tener la capacidad de poder entrar. ¿Sale? Y esto es cuando estás ingresando el injerto. Se fijan que ya se ve muy distinto. Es el mismo paciente, ¿eh? Es el mismo acceso que tuvimos. La membrana ya no se ve cubriendo toda la entrada. Ahora tenemos la presencia del injerto, que lo pongo en blanco, que sea mejor. Tenemos la presencia del injerto y la presencia, fíjense cómo se ven esas pequeñas entradas aquí, de que el seno ya fue elevado y de que está en proceso de estar siendo elevado. Pues conforme más vas agregando el injerto, pues la membrana se empieza a elevar todavía más. Y ahora, Doctor, disculpe que lo sí. moleste. Ay. El doctor Héctor le pregunta que si la membrana con qué se fijaría. Ah, la membrana con qué se fija. No, afortunadamente, bueno, utilicen una membrana de colágeno que sea bioadhesiva, ¿sale? La vas a fijar con tu tejido blando. Al momento de que cierres tú la incisión, de que cierres la cirugía, déjame regreso un poquito para poder colorear eso. Por eso me encanta usar como dibujitos y todo eso. No la fijes con tachuelas, no le vas a poder poner sutura, no vas a poder hacer nada. Entonces, extiéndete de 1 a 2 milímetros, o si puedes más, 3 milímetros, extiéndete de la ventana el tamaño de tu membrana. O sea, si la ventana mide mesiodistalmente 12 milímetros, pues tu membrana tiene que medir 16 para que puedas extenderte a cada lado, ¿no? Y tener un buen sellado periférico. Pero aquí tú vas a cerrar y tu tejido simplemente va a estar cubriendo todo esto. O sea, aquí vas a tener todo tu tejido blando. ¿Cuál es la gran ventaja? Esta zona no se mueve. Aquí no vas a tener movimientos musculares, no vas a tener movimientos que si el labio, que si esto, porque estás en una zona muy posterior y estás en una zona un tanto apical, como para que tengas movimientos, pues, complicados. En su mayoría vas a tener una zona con mucosa, un poco de densidad queratinizada, entonces no necesitas fijarla con ningún dispositivo. Simplemente asegúrate que sea una membrana bioadhesiva, que no sea de esas membranas que son súper duras, una bioadhesiva y bien hidratada. Esa sí la puedes hidratar un poquito antes o que se hidrate directamente con la sangre de tu cirugía y cierras tu colgajo. Hay muy poca probabilidad de que esta membrana se te empiece a desplazar hacia la cresta o que se te vaya para acá, porque acá ni siquiera está posibilitada porque tienes insertados estas fibras. Entonces, no se te va a mover. ¿Va? Espero haber resuelto la duda. No sé si hay otra, Fer. Sí, doctor, me comentan cuál es la marca de membrana bioadhesiva que usted recomienda y qué pasa con pacientes con falta de tejido queratinizado. Bueno, me venden en camisa de 11 varas. Si me permites, Fer, puedo decirlo. Sí, doc, adelante. Ok. Una membrana que es bioadhesiva y se hidrata muy rápido, se hidrata bastante bien, es BioGuide de la marca Geisler. Esa membrana se va a adherir bastante bien porque tiene una zona que es rugosa y se adhiere muy bien al hueso. Entonces, sin problema, es la que se puede utilizar. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si no tienes encía queratinizada? Buenísima pregunta. Eso entra, doctor, en tu diagnóstico previo a la cirugía. No tienes encía queratinizada suficiente para poder tener un buen manejo de tejidos, que estires muy bien el tejido.
Primero hay que indicarle, antes de que hagas la elevación de seno, primero hay que indicarle la colocación de un injerto gingival libre para recuperar encía queratinizada. Después de eso, te va a facilitar, como no tienes una idea, te va a facilitar la cirugía y el postoperatorio. Entonces, le indicas primero eso. Déjenme les muestro ahora esta fresa. Esta es la fresa que les digo que es como sacabocados. De igual manera, esta fresa va a empezar a acumular hueso cortical, porque es lo que estamos cortando. Acuérdense que aquí casi no entramos en esponjoso, ¿eh? Esto es puro hueso cortical. Va a estar acumulando en toda esta zona hueso cortical, puro hueso cortical. Esto está diseñado, doctores, para que una vez que se llena todo de hueso cortical, se vuelve noble, se vuelve una fresa noble, para que cuando el momento llegue y entras al seno maxilar, tienes como un sacabocado, porque aquí en el puro centro te va a quedar el hueso. Si la membrana es muy débil, el hueso te va a quedar en la fresa. Oye, ¿cómo lo quito? Trucazo. Mete una cucharilla de dentina en este espacio y bótalo. Así de fácil. Bótalo. ¡Pum! Y botas el pedacito de hueso. Si tu membrana se logró despegar fácilmente. Hay ocasiones en donde haces el sacabocado, quitas la fresa y se te quedó el, el pedacito de hueso pegado a la membrana. Utiliza una cureta para elevación de seno para poderlo despegar. ¿Va? Ahí lo puedes despegar y hacer tu elevación. Y ese pedacito de hueso te puede funcionar bastante bien para sellar tu ventana junto con el injerto. Y así tienes, pues, hueso autólogo sellando tu ventana, lo cual es bastante, bastante bueno. ¿Va? Estamos en súper buen tiempo. Créanme que esto es cubrir, híjole, esto es cubrir una cuestión muy básica de elevación de seno. Procuré que sí fuera dentro de esa hora para que les pueda interesar esta elevación de seno, conocer este tipo de kits, comenzar a entrenarse en esta situación y mejorar la calidad de implantes que estamos colocando a los pacientes, ¿va? Pero viene una pregunta. Oye, ¿y cómo sé que está bien elevado? Porque efectivamente podemos ver el exterior, ¿verdad? Pero no podemos ver el interior. Tómale una radiografía. Ajá. ¿Y cómo se va a ver? Se va a ver así. Se tiene que ver como un pequeño domo. Así se va a ver, ¿eh? Y fíjense, ¿ya vieron que hay aquí? El septum. Déjense los quito. Pero se va a ver un pequeño domo y el implante entrando perfectamente a esa zona. Entre más ortorradial esté tu radiografía, pues desde luego vas a ver perfectamente cuánto fue lo que entró. Oye, ¿se colocó el mismo día? Sí, porque la cantidad de hueso que tengo es mayor a los 3 milímetros que me piden para poder tener estabilidad primaria. Entonces, así es como tú puedes darle seguimiento a tus elevaciones de seno. Posteriormente, si tú quieres pedirle una tomografía, pídesela. O sea, a los 6 meses, 8 meses, para ver realmente la estabilidad de tu injerto y de tu elevación, pídesela dentro de parámetros sanos, pues no vayan a pedir tomografías innecesarias, radiando al paciente de manera innecesaria, ¿no? Pueden pedir una tomografía para dar un buen seguimiento. O si tuviste alguna eventualidad, pues puedes pedir la tomografía para asegurarte que esa eventualidad fue bien tratada y está controlada. ¿Va? No sé ustedes, pero yo siento que Doctor, esto lo... Dime. perdón que No, dime, lo dime. interrumpa. La doctora Amador, había preguntado que en qué momento se usaba esa fresa. Sin Ah, ok. embargo, no sé si se pueda hacer un poquito más para atrás. Ajá. Sí, claro, sí. O sea, tú dices, ¿cuándo uso una? O sea, ¿cuándo uso esta? ¿Y cuándo uso esta? Buena pregunta. Miren, doctores, realmente aquí la decisión es como tú te sientas mucho mejor. Sé que es la salida fácil, ¿eh? De lo que funciona en tus manos, pero como te sientas
muchísimo mejor. Sin embargo, sí te hago una recomendación. Si, si Si tú... tú, Ay, me escucho doble. Alguien prendió su micrófono. ay, Si, si tu cortical, si tu cortical es muy delgada, estamos hablando 2 milímetros, 1 milímetro, a veces es de 1,5 así, no uses esta fresa, porque esta fresa vas a entrar, vas a sentir que entras muy agresivo, porque esta fresa está hecha para cortar perfectamente lo cortical, que está mucho más rígido. Entonces, tienes 3 milímetros, 4 milímetros. Dices, ok, vamos a entrar a, con esta fresa, porque es una cortical mucho más dura. El domo también lo puede hacer, ¿eh? También lo puede hacer. Sin embargo, esta, a diferencia del domo, se resbala menos. Si tienes una cortical muy densa, en cuanto esta fresa empieza a cortar, se ancla al hueso y sigue cortando hasta que llegues al seno. El domo, si es una cortical muy densa, cuando empiezas a hacer los primeros cortes, sientes que se resbala un poquito, que se te mueve por el mismo movimiento de la fresa. Entonces, ahí podría ser un parámetro para decidir. Ahora, esto que te lo digo yo, no te lo digo del manual del kit, ¿eh? Esto te lo digo por la experiencia clínica que he tenido al momento de estar haciendo las elevaciones, que digo, no, está muy rígido, vámonos con esta de sacabocados. En la mayoría de los casos lo vas a poder resolver con el domo. Espero haber podido resolver la pregunta y la doctora Amador que escriba, sí, muchas gracias, o me dejó igual doctor, o me dejó peor. Ya no sé qué hacer, ya, no hay problema, lo resolvemos. Y bueno, les mencionaba que siento que hablar de elevación de seno, sí es de sentarnos perfectamente a analizar todo. Espero haber despertado esa inquietud en una hora. Espero haber despertado el querer preguntar más. Y si quieren preguntar más, si quieren saber más, o si tienen dudas o quieren incluso un poquito de ayuda clínica, créanme, yo encantado, poder mejorar esto para los pacientes, que al final es a quien nosotros beneficiamos. Y bueno, pues me pueden contactar por ese medio, ya saben, todo el mundo está en redes sociales y los usamos y todo. Ay, me mandan un mensaje, ¿qué onda, doc? No lo entendí, vuélvame a explicar. Y va, sin problemas se puede hacer. Espero que en esta hora haya dado datos muy particulares que les puedan mejorar, como dije en un inicio, lo que hacemos con los pacientes, que pueda mejorar la calidad de tratamientos que hacemos, que pueda mejorar la técnica que hacemos y que le den unos postoperatorios a los pacientes de mucha mejor calidad. Y pues bueno, agradecerles la invitación, agradecer muchísimo a Hayosen por esta invitación y la verdad agradecerles por crear un kit que hace que la elevación de seno sea la cosa más sencilla del mundo, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias.